Ya, muy bien, incidencia. Ahora, estudios epidemiológicos. Ya, aquí sí, un poquito de atención. Aquí es donde vamos a tomarnos un poquito más de tiempo para ver estos estudios epidemiológicos, ¿ya? Eh, Hay varias clasificaciones, ¿ya? De estudios epidemiológicos, ¿ya? Pueden ser los estudios, por ejemplo, eh, transversales, ya, que ya les dije hace un rato, y longitudinales. Esto es lo mínimo que deben recordar, es lo mínimo que primero que quiero que aprendan, que recuerden. Los estudios transversales es cuando a una variable lo medimos en un momento determinado de tiempo. Solamente la variable lo medimos una vez, ¿ya? Cuando medimos la variable una vez, la variable, no a la persona, digo, al sujeto también, pues le vas a medir la variable. Pero si medimos de la variable una sola vez, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, lo mediste una vez y ya no lo vas a medir más, eso es un estudio transversal. En cambio, cuando vamos a medir la variable dos o más veces, eso se llama estudios longitudinales. Vamos a medir la variable. Por ejemplo, vamos a determinar cómo está su presión arterial antes del tratamiento y su presión arterial después del tratamiento. Eso sería un estudio longitudinal. Estamos midiendo la presión dos momentos distintos. Eso se llama un estudio longitudinal. Cuando medimos la variable dos o más veces, porque podemos medirlo varias veces, eso es un estudio longitudinal. ¿Ya? Esa es la diferencia. Eso primero deben captar. Ahora, la clasificación que vamos a usar es que la clasificación que divide a los estudios en estudios observacionales y estudios experimentales. ¿Ya? Experimentales, ¿ya? Esa es la clasificación que vamos a utilizar, ¿ya? Estudios observacionales y estudios experimentales. Ya, estudios observacionales y experimentales. Observacionales, lo que hace el investigador es solamente describir lo que ocurre. Observa y describe, nada más. Ya. En cambio, experimentales, ahí sí el investigador es el que manipula la variable y decide cuáles son la exposición en la cual va a ser sometido un sujeto, ¿no? Esta exposición será un medicamento, una vacuna, un nuevo tratamiento. Ya. Esa es la gran diferencia entre estudios observacionales y estudios experimentales. Observacionales, el sujeto lo único que hace es mirar. Experimentales, en cambio, él dirige a quién le van a dar el tratamiento o qué tratamientos vamos a utilizar para la investigación, ¿no? Los observacionales se dividen en dos tipos, descriptivos, descriptivos y analíticos, ¿no? Si solamente vamos a describir un grupo de sujetos, eso se llama descriptivo. En cambio, si es analíticos. En cambio, si vamos a comparar dos grupos distintos, vamos a compararlos, eso se llama estudios analíticos. Por ejemplo, puedo comparar enfermos con sanos, eso se llama estudios casos y controles. Vamos a comparar expuestos y no expuestos, eso se llama estudios de cohorte. Es básicamente lo mismo que en recordar. Ya, ahora hay dos grupos también de estudios. Estudios individuales, cuando el grupo, cuando mi unidad muestral, mi unidad de mi muestra es un sujeto. En cambio, cuando mi unidad de análisis que vamos a estudiar no es un sujeto, sino es un conjunto de personas, poblaciones, distritos, países, eso se llama estudios poblacionales. Ya, eso también vamos a ver ahorita. Empecemos con el primer grupo, los estudios observacionales, en el cual el investigador solamente mira, que lo que ocurre es el ojito, es un ojito que mira, ¿no? Acá si lo dibujo, tal vez algunos de ustedes van a ser oftalmólogos, no les gusta mi ojito, aquí está un ojito. Lo único que hace el investigador es mirar lo que ocurre y copiar y describir, apuntar lo que ocurrió. ¿Ya? El primer grupo, grupo de estudios observacionales tenemos el estudio descriptivo. Descriptivo, ya les dije, lo único que hacemos es describir un grupo de sujetos. El clásico ejemplo de estudio descriptivo son los estudios transversales. Los estudios transversales lo que hacemos es medir la variable en un momento de tiempo determinado. O sea, en este tiempo, en el cual podemos determinar las causas y los efectos. Podemos medir las causas en un momento de tiempo determinado. Lo malo es que no puedo asociar esas variables. Si encuentro asociaciones en este tipo de estudio, esas asociaciones no son
probablemente no son causales, no tienen un resultado, no nos indican causalidad. ¿Ya? Si encuentro asociaciones no significa que sean causales. ¿Ya? Esa es una desventaja. Entonces los estudios transversales lo que hacemos es un corte transversal en un momento de tiempo determinado y determinamos ciertas características de esta población. Seguramente alguno de ustedes habrá hecho un estudio. Prevalencia de infección de pie de herida operatoria en el hospital, no sé, en el hospital X. ¿Ya? Entonces, es un estudio descriptivo. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas calculan la prevalencia, ¿no? Ya les he dicho, estudian la prevalencia, son rápidos, son fáciles de hacer, son menos costosos, son baratos, requieren poco tiempo. Ya. Desventajas, ¿cuáles son las desventajas? Las desventajas, ¿cuáles son? No determinan causalidad. Causalidad y sesgos. Puede introducir sesgos. Hay una alta probabilidad de introducir sesgos. Ya, esa es su desventaja. Ahora, el otro grupo, los estudios observacionales, pero ahora los estudios analíticos. Los analíticos, ya les dije hace un ratito, es en el cual comparamos dos grupos, ¿no? Vamos a comparar aquí el grupo enfermo versus el grupo sano. ¿Cómo se llama ese estudio? Se llama estudios, casos y controles. En estudios, casos y controles se caracteriza ¿por qué? Porque primero vamos a determinar el efecto. El efecto es que esté enfermo o que esté sano. Es lo primero que sabemos. Luego vemos su historial pasado y vemos si estuvo expuesto. Entonces vamos de atrás para adelante. Aquí he puesto efecto, ¿no? Efecto. O sea, vamos de atrás, vamos de efecto a la causa. O sea, es un estudio retrospectivo. Ya los estudios, casos y controles son estudios retrospectivos, que vamos del efecto a la causa. ¿Ya? O del efecto a la exposición en este caso, ¿ya? Para si no les voy a confundir, del efecto a la exposición. ¿Ya? Entonces, así son los casos y controles, van del efecto a la exposición. ¿Cuál es la medida de asociación del estudio de casos y controles? El odds ratio, no olvidar, el odds ratio es lo que vamos a utilizar. Las ventajas. Ventajas, son útiles en enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes, raras o poco frecuentes, permiten el análisis de varios factores de riesgo, poco tiempo, requieren poco tiempo, por eso seguramente alguno de ustedes lo ha hecho, yo también lo he hecho, son baratos también. Desventaja. Introducción de sesgo, ¿no? Introducción de sesgo, y otro es de que como vamos del efecto a la exposición, no podemos determinar, se aleja mucho para determinar causalidad, o sea, no tiene un nivel de evidencia alta estos tipos de estudios, ¿ya? Porque vamos de atrás para adelante. El orden natural es que vayamos de la exposición hacia el resultado, eso es el orden natural. ¿Y cuál nos da este orden natural? Los estudios de cohorte. Los estudios de cohorte lo que hace es comparar expuestos y no expuestos. Estos dos grupos es lo que compara los estudios analíticos de tipo cohorte, en el cual nosotros partimos de la exposición hacia el efecto. El efecto puede ser la enfermedad, ¿no? Y sigo con mi efecto. El efecto puede ser una enfermedad. Entonces, lo que partimos es de sujetos, sujetos que pueden estar expuestos y sujetos no expuestos, y hacemos seguimiento a través del tiempo y vemos cuántos de ellos enfermaron
y no enfermaron. ¿Ya? Entonces, el estudio de corte clásico son estudios prospectivos. ¿Ya? Esos son estudios de corte clásico. Pero también puede haber estudios de corte retrospectivo, también puede haber estudio de corte ambispectivo. ¿Ya? Ahora, más detalle, bueno, eso ya veremos en otra ocasión, pero tengan en cuenta esto. Los estudios de corte pueden ser prospectivos, retrospectivos, ambispectivos. ¿Ya? Eso también. Ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de los estudios de cohorte? Sirven para estimar incidencia, útiles para enfermedades frecuentes, bajo probabilidad de sesgo, bajo probabilidad de sesgos. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas que son costosos, requiero mucho tiempo, ¿no? Tiempo prolongado, necesito tiempo, pérdida de sujetos, pérdida de sujetos en el seguimiento, ¿no? Como los estudios cortes duran varios años, varios sujetos se cansan y ya no quieren seguir en el estudio, pero los sujetos, ¿no? Es una de las desventajas de ese tipo de estudio. Ya, acabamos con los estudios observacionales, en el cual lo único que hago es describir lo que ocurre, ¿no? Hago el seguimiento y lo que hace el investigador es apuntar lo que ocurre. Ahora vamos al otro grupo, que son los estudios experimentales, en el cual el investigador determina cuáles son las exposiciones, en este caso los tratamientos que se van a emplear en la investigación. El clásico estudio experimental en medicina son los ensayos clínicos aleatorizados, en el cual aquí vemos la exposición, en este caso la exposición es el medicamento, puede ser un medicamento. Comúnmente es un medicamento y el efecto es el resultado que queremos obtener. Entonces, estos estudios, ensayos clínicos aleatorizados, también tienen un orden lógico, van de la exposición al efecto. ¿Ya? Son estudios prospectivos, son estudios prospectivos. ¿Y cómo se diseña, no? Hay un grupo experimental y tengo un grupo control. Y le aplicamos el tratamiento, ¿no? Y vemos los efectos que ocasionan en estos sujetos. Ya, ese es un estudio experimental. El grupo control generalmente puede ser el tratamiento estándar o puede ser placebo. Placebo casi ya no se usa. Se usa más el tratamiento estándar. O sea, se compara el tratamiento nuevo versus el tratamiento estándar. ¿Ya? Ahora las ventajas. Las ventajas. Permiten determinar causalidad, ¿no? Causalidad. Son los estudios que que se aproximan más a la causalidad. Por eso en el nivel de evidencia, los ensayos clínicos tienen un alto nivel de evidencia. ¿Ya? Y eso se debe a que hay baja posibilidad de sesgos, muy baja, más baja que el de corte. ¿Por qué? Porque hay aleatorización. Los ensayos clínicos, por se llama ensayos clínicos aleatorizados, se caracterizan porque hay un grupo control y también hay aleatorización. ¿Ya? Eso también es importante. Por eso hay baja probabilidad de sesgo. Y son repetibles y comparables, ¿no? Repetibles. O sea, reproducibles. Se puede reproducir varias veces. La desventaja, ¿cuáles son? Las más importantes, el tema ético, ¿no? Realizar experimentos en seres humanos hay que tener muchísimo cuidado. Otro que es costoso, no se puede generalizar muchas veces, no generalizable. O sea, lo que obtengo en condiciones experimentales no es lo mismo que voy a obtener en condiciones reales. ¿Ya? Entonces, eso también es una desventaja. Ahora, el otro grupo que les mencioné hace un rato, lo que les he mostrado hace un ratito hasta ahora son estudios individuales, en el cual el grupo de estudio, el sujeto de estudio, la unidad de análisis es una persona, un sujeto.
En cambio, los estudios ecológicos, la unidad de análisis no es un sujeto, sino es un conjunto de sujetos representado por ejemplo, por un distrito, un país, puede ser un país también, continente. Entonces tenemos aquí los estudios ecológicos, en el cual es un tipo de estudio transversal. Hacemos un corte transversal en el tiempo y determinamos la exposición y los efectos, ¿no? ¿Ya? Y aquí lo importante es que la unidad de análisis es una población, son poblaciones, ¿no? Poblaciones. Ya les dije que población puede ser un distrito, una provincia, un país, provincia, puede ser un país. Eso es esta unidad de análisis, ¿ya? Eso es lo importante que deben determinar cuando vean una pregunta en el cual ustedes piensen que es un estudio ecológico, deben determinar esta característica que me están describiendo corresponde a una población. Entonces, de acuerdo a eso van a determinar si es un estudio ecológico o no. Ahora vamos a revisar uno de estos, en estas preguntitas que tenemos acá. Veamos esta pregunta. En un estudio se halla la cantidad de personas que poseen una enfermedad dentro de una población. Se trata de un estudio, ¿ya? Entonces, este es un estudio en el cual tengo una población en el cual determiné cuántos de ellos están enfermos. Sencillísimo, es un estudio descriptivo, de tipo, probablemente de tipo transversal. Los estudios transversales también son conocidos como estudios de prevalencia. Estudios transversales o de prevalencia. Ya, la siguiente pregunta. En un estudio se observó que en los países que aumentaban los impuestos del tabaco, disminuía la incidencia por cáncer de pulmón. ¿Ya? Tipo de estudio. ¿Qué tipo de estudio es este? Entonces aquí se observó que en los países, no en las personas, sino en los países que aumentamos los impuestos, disminuyó el cáncer de pulmón. Es un estudio ecológico. Ecológico. ¿Ya? Es un estudio ecológico. Veamos este. Se decide investigar la asociación entre distintas variables obstétricas con bajo peso al nacer. ¿Cuál es el tipo de estudio recomendado? ¿Ya? Entonces, queremos ver, se entiende que bajo peso al nacer es la variable dependiente, es el efecto, y las exposiciones son las variables obstétricas, variable 1, variable 2, variable 3. Ya, entonces, el estudio que son muy útiles para determinar la asociación de varias variables con respecto a un resultado final son los estudios casos y controles. Casos y controles. Controles. La siguiente pregunta. Se realiza un estudio para detectar la influencia del consumo de grasas saturadas y la dislipidemia, para lo cual se hace seguimiento durante 5 años a 52 jóvenes que consumieron dieta rica en grasa, o sea, se hace un seguimiento a los que consumieron dieta grasa y a otro que tienen una dieta normal, por así decirlo. Y se realizó un seguimiento durante un tiempo y nos preguntan cuál es el diseño de una investigación. Bueno, acá sencillo, ¿no? El diseño, este es un diseño de cohorte. Y aquí, cuando venga este tipo de preguntas, lo que deben determinar es que si te dan a entender que se está haciendo un seguimiento en el tiempo. ¿Ya? Inclusive hay veces que lo dicen expresamente. Si es un estudio en el cual se realizó un seguimiento durante 10 años, por ejemplo, la respuesta probablemente sea estudio de cohorte. ¿Ya? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. ¿En cuál estudio es indispensable aleatorizar? ¿No? Eso también ya les mencioné acá, ¿no? Aleatorización. Los estudios experimentales es indispensable. Si no aleatorizamos, no es un estudio experimental. Ya, entonces, estudio experimental. Los estudios experimentales deben tener que aleatorización, debe haber una intervención, obviamente lo que quieren probar, si no, no sería un estudio experimental, y debe haber un grupo control. Ya, eso es lo mínimo que debe tener un estudio experimental. Veamos la siguiente. Se desea investigar el efecto de una nueva estrategia educativa
sobre la adquisición de competencias de estudiantes de medicina, o sea, una nueva estrategia, debiendo asignar a un grupo la intervención, a la conveniencia del investigador. O sea, debiendo asignar a un grupo la intervención de acuerdo a la conveniencia del investigador. ¿Qué tipo de diseño es este? Ya, entonces aquí dice que vamos a tener una nueva estrategia. Entonces vamos a comparar los grupos. La nueva estrategia con la estrategia estándar. Ya, entonces aquí tengo la nueva estrategia, es la intervención nueva. Ya, y la otra es el control, porque es el grupo estándar. Entonces ya, lo único que nos falta es determinar cómo vamos a determinar, a quién le vamos a dar el nuevo método de educación, el nuevo método educativo, y a quién no le voy a dar el nuevo método educativo. Entonces, ¿cómo determino eso? Puedo hacerlo de manera probabilística, pero acá me dicen que lo estoy haciendo por conveniencia. Si lo hago por conveniencia, no hay aleatorización. Entonces, si no hay aleatorización, entonces no es un estudio experimental. Cuando tenemos una intervención en un grupo control y no hay aleatorización, eso se llama estudio cuasi experimental. ¿Ya? Eso es un estudio cuasi experimental. ¿Ya? Entonces aquí les pongo las dos opciones para que tomen en cuenta esto.